Hello friends, ¿cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Esta es semana de vacaciones, Semana Santa, por ahí para quienes creen. Y yo vengo a contarles qué es lo que he estado leyendo durante marzo y abril. Bueno, también está aquí la Hachi a un lado de mí. No la pueden ver, pero está devorando sus patas. Estoy muy emocionada de hacer este video porque por lo menos ya no es. He estado trabajando todos estos meses en el resumen de El Rey Malvado y por fin soy libre. La verdad, el aro de luz que tengo detrás de mi teléfono, porque yo no uso una cámara, yo uso mi iPhone 6. No, no es cierto, no es 6, es 11, pero a este punto ya es el equivalente del 6. Pero bueno, sí, el aro de luz me está cegando un poco. Pero espero verme fabulosa. Hoy vengo a hablarte de estos tres libros que ves. Estos tres libros que ves en el fondo, ¿qué es lo que he estado leyendo últimamente? La verdad, yo no tengo un listado de lo que voy a leer próximamente ni nada. O sea, estos libros realmente, bueno, uno fue un regalo y los otros dos me nació comprarlos, pero están bastante como interconectados de alguna manera y eso yo no lo planeé, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué no comenzamos con The Bell Jar? O, ¿cuál sería la traducción? La campana, la jarra en forma de... No, la... Búscalo, mana. Ay, búscalo. Pero The Bell Jar, de Sylvia Plath. Yo no sabía nada de este libro antes de leerlo, honestamente. Aunque sí me resonaba la autora por ahí. Y por la portada, o sea, tú ves esto y dices, probablemente un thriller. O sea, mi mente fue a eso. De hecho, yo estaba tratando de leer un poco más de thrillers y escogí esto. Pero sí, yo vi la portada y la vi en Gandhi y me gustó y lo compré. Entonces, ya te imaginarás que me sorprendió un montón que es la historia de una chica navegando la adultez, por lo menos al principio. Cabe decir, ¿verdad?, que es una autora pues que ya falleció y este libro fue publicado me parece que en los 60s. El libro también es bastante chistoso al principio, son como esos chistes que como chica comprendes y como que te identificas. Ujú. También esos miedos que como mujer joven adulta como que también resuenan mucho contigo. Se me cayó el libro y por consiguiente se me cayó todo mi setup. Pero bueno, ¿dónde estaba? Por si no eres muy familiar con estos títulos, pues todas estas lecturas tienen un toque feminista, ¿ok? Todas hablan como hasta cierto punto de algo feminista. Y de hecho, todos estos libros, bueno, el más viejo creo que es el de Virginia Woolf. De ahí le sigue este y ya por último el de La Vegetariana. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que a mí me da mucha tristeza de estos libros feministas que ya vienen de años y años y años? Que muchos de los mensajes todavía son demasiado relevantes. O sea, ¿qué más me gustaría yo? No sé si a ti te pasa, Mana, pero ¿qué más me gustaría a mí que todas estas ideas fueran como más bien un mal recuerdo de lo que fue alguna vez la sociedad? Pero han pasado décadas, años y años y años, y muchos mensajes machistas, o sea, muchas cosas aún son relevantes para la sociedad de hoy. Triste, para mí es triste. Bueno, pues The Bell Jar es ahora sí que casi casi una autobiografía. No es completamente una autobiografía, pero sí se sabe que la autora pues sí utilizó muchas de sus vivencias, ¿no? Para la historia. Y la protagonista pues es una chica muy insegura, o sea, tiene muchas dudas sobre su futuro y por lo mismo de que es insegura, luego te topas como con ciertas descripciones o ciertas escenas desagradables, ¿no? Expresándose ella despectivamente de otra gente y tú dices, bueno, pues eso es algo que de pronto a todos nos pasa, pero luego, ay, dejó de ser despectivo y se volvió racista. Si no me equivoco, ¿verdad? Los 60s, el clima social y político en esta época ya había visto varios movimientos como de derechos civiles, toda esta lucha contra la segregación y la discriminación también, raza, color, religión, sexo. Cambié un poquito el ángulo porque sentía que estaba así
Esto lo digo porque he visto reseñas de mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente que ha leído este libro, que trata de discernir si el racismo de Sylvia Plath es justificable o no. Y bueno, en estas reseñas también mucha gente dice, ¿no? Que en estas épocas, en los 60s y demás, que el racismo era bien visto, solo que no lo era, pues, porque por eso había movimientos que se rebelaban en contra del racismo, en contra de la discriminación y la segregación. Y en mi opinión, muy humilde, ¿verdad? Yo creo que Sylvia Plath tenía las herramientas y el intelecto para despojarse de estas ideas. Y hago todo este mega paréntesis porque sí vienen varias descripciones como hacia las personas asiáticas, a las personas negras, no recuerdo a quién más, pero son descripciones negativas y racistas que te encuentras en el libro. Entonces, yo me pude haber enterado de eso también, pero pues como te digo, yo no sabía nada del libro, entonces me aventé así sin saber. Y sí, leí toda la primera parte del libro como de que me encanta esta lectura, o sea, me puedo identificar súper, súper bien. Y ya como a la mitad se me borró la sonrisa de que, no sé, igual vale la pena que lo sepas por anticipado. Hay que tenerlo en cuenta. Pero anyway, la chica de esta historia se enfrenta a expectativas y opresiones del patriarcado en una sociedad en la que la salud mental es algo absurdo y mucho más en una mujer. Porque la verdad este libro creo que resalta mucho más los problemas mentales como la depresión, cómo una mujer navega la vida con ese trastorno. Yo rescaté tres aspectos de este libro, que son cosas que sabe exponer. Y la primera es como las expectativas para la vida de las mujeres. O sea, se supone que eres libre, pero ante la sociedad tienes que cumplir varios roles como mujer. Viene una metáfora que discutí con amigas cuando lo estaba leyendo, que es una metáfora que usa de un árbol de higos, que dice que su vida es como un árbol de higos y cada rama es como un camino que ella puede tomar de que si es mamá o si se casa o si se vuelve, no sé, escritora o si hace esto y aquello. Y en lo que ella contempla todas estas opciones, los higos del árbol se van cayendo y se van pudriendo. Y eso creo que resonó bastante conmigo porque son las crisis de los 20. El segundo aspecto que rescato de este libro es que se ve realmente que todo solía y todavía estar hecho por y para hombres. No hay mucho contexto que puedo dar de esto. Realmente es como aventurarte a leer un poco más el libro. Y bueno, el tercer aspecto que pues creo que, no sé si puede ser bastante obvio, que es como los centralizados que están los hombres en la vida de las mujeres, en lo mucho que lo han estado en el pasado y en lo mucho en lo que aún siguen siendo como el centro en el que las mujeres gravitan. En TikTok más que nada he visto que muchas mujeres han tratado como de hablar sobre este fenómeno, como de que como mujer siempre estás pensando en un hombre o siempre estás considerando un hombre. Sí, es algo como que es como el performance que las mujeres tenemos que hacer, pero también como el a huevo tienes que enamorarte o tienes que buscar un novio, o sea, la forma en la que nuestras vidas como mujeres se forman alrededor de un hombre. Yo creo que eso es lo que puedo como rescatar de este libro. Y bueno, eso fue The Bell Jar de Sylvia Plath. Ahora vamos a continuar con Virginia Woolf y una habitación propia. Virginia, te quiero mucho. Creo que, no sé, como que quiero hablar como desde el cariño que le tengo a este libro. Entonces puede que mis ideas estén en todos lados, ¿ok? Porque siento que yo leí este libro como en el momento correcto y por eso tuvo como un impacto como más grande en mí. Podría decir que me cambió la vida. Este libro sí lo había visto ya en muchas recomendaciones, pero lo evadí por mucho tiempo, ¿ok? Pero como una chica que está casi ya en sus treintas, ¿verdad? A veces tienes que checar las antiguas escrituras, ¿verdad? Para guiarte en esta vida. Voy a admitir que en un principio, la verdad, estaba un poco denso y yo se lo atribuía como a la prosa porque tiene esa prosa así que hace que me disocie, ¿sabes? Como los libros de Jane Austen, tengo Sense and Sensibility y no he podido leerlo. Pero ya por ahí unas páginas más, la verdad no es mucho, como que ya tomé el gancho de la lectura. Este libro
me hizo sentir que estaba yo siendo tomada de la mano por una mujer sabia, ¿ok? Que me estaba explicando con pincitas por qué muchas de mis frustraciones como mujer creativa, que a mí me gusta escribir, no estaban solamente en mi cabeza. O sea, porque muchas de mis frustraciones así, o sea, son cosas reales, no son cosas que yo me invento. Yo no entendía muy bien el título de Una habitación propia. En ese aspecto, la verdad, no estaba segura. Yo dije, a lo mejor va a hablar como de amor propio. Realmente no sabía qué esperar. Entonces, a medida que yo iba leyendo este libro, se me iba abriendo el tercer ojo de una manera... Es muy cierto. Todos necesitamos una habitación propia. En este libro, Virginia Woolf explora el proceso creativo para las mujeres, la importancia de su libertad financiera y su espacio propio también para poder crear. Y no solamente en la literatura, porque ella se enfoca en mujeres escritoras, pero también en muchos otros ámbitos. De eso también vi una reseña, porque yo tiendo a ver reseñas cuando termino de leer un libro para como ordenar mis ideas y validarlas también. Entonces vi algunas opiniones del libro que decían que Virginia en este libro no les planteaba a las mujeres o no les recomendaba que se comportaran como hombres, porque esto pues sería una lástima. Que en realidad es mejor como resaltar las diferencias entre hombres y mujeres, como para crear algo más diverso. Creo que esto fue una de las cosas que me gustaron mucho del libro. Y no sé, o sea, ¿por qué la capacidad de alguien debería ser medida por la vara de un hombre? A mí como que siempre me ha molestado esa idea de que no, es que tienes que ser, portarte como un hombre, como con la confianza de un hombre y no sé qué. Yo siento que como mujer el enojo, el carácter, el intelecto que tengas, nacen en ti. O sea, no son características que vas adquiriendo de un hombre o que sean como propias de un hombre nada más. No son cosas que por mucho tiempo le pertenecieron a los hombres y de repente ya no. No, las mujeres siempre las han tenido, pero pues no se les permite expresarlas de la misma manera. Entonces es como, fue una de las ideas que a mí me había costado mucho aterrizar, pero este libro hizo un muy, muy buen trabajo planteándolo, porque sí, también es verdad, o sea, sería una lástima que como mujer trates de crear como crearía un hombre, que se resalten las diferencias que tenemos entre sí, ¿no? No oprimirlas o condenarlas, pero para esto sí creo que queda mucho camino por recorrer. Y como dije anteriormente, este libro tiene años y aún sigue siendo relevante. Realmente creo que es muy importante que cualquier mujer que esté en sus veintes o incluso menos, si te gusta leer, lea este libro. Realmente, a mí me hubiese gustado leerlo mucho más pronto, porque creo que a veces como que nos pasamos por alto nuestra propia historia como mujeres y nos frustramos porque quizá a veces no llegamos como a los mismos lugares que los hombres, pero existe todo un contexto, o sea, detrás de estas tendencias. Creo que también ayudaría si eres una chica o te identificas como mujer, que te cuestiones todas estas ideas machistas con las que no queriendo nos imponen al crecer y nos impone la sociedad. Y es que sí, las mujeres necesitan libertad financiera, necesitan un espacio propio y necesitan soledad, necesitan ser libres para poder crear en toda su capacidad. Y es muy importante que como mujeres creemos cosas. Por favor, te lo ruego. O si no, lee este libro y por favor crea esa ilustración que quieres terminar o ese plan de negocio que quieres hacer o esa música que quieres escribir. Y bueno, también tengamos en cuenta que Virginia Woolf pues era una mujer blanca, ¿verdad? Entonces ella también usa esa perspectiva como al escribir este libro. Y seguramente hay mucho más que explorar en cuanto a qué es lo que necesitaría realmente cada mujer para ser libre. O sea, de acuerdo a su contexto de vida. Dicho eso, sí concuerdo que en el mundo capitalista actual en el que vivimos, por lo menos la independencia financiera es clave para ir desdoblando las alas, por lo menos en una muy buena cantidad de países. Lamentablemente, y enfatizo, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, a veces el dinero te proporciona más libertad
que tus derechos humanos, porque en una muy buena cantidad de culturas la mujer es siempre la que sale perdiendo o la mujer es la que no tiene las mismas ventajas que un hombre. ¿Qué hubiera sido si desde un principio las mujeres hubiésemos tenido igualdad? Si hubiéramos tenido la misma libertad social y financiera de convertirnos en escritoras, en poetas, en científicas, doctoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y por mucho tiempo las mujeres cumpliendo todos estos roles de siendo madres, esposas, sirvientas y demás, pues no hemos tenido una habitación propia. Y yo sé que ya me alargué un poquito, pero pues me vas a disculpar porque tengo mucho que decir de este libro, me cambió la vida, pero también pinta una muy buena perspectiva sobre la mentalidad machista de los hombres. Como que a mí me ayudó a concretar un montón de ideas sobre interacciones que he tenido con hombres, principalmente como en espacios de trabajo. Y es la manera en la que un hombre machista, ¿no? Te ve a través de ese, como de ese filtro machista, ¿no? Tú como mujer, ¿cómo te ves ante un hombre así? Porque sí, no todos los hombres son así, pero la gran mayoría sí. Anyway, ya voy a acabar con mi rant. Para mí, 10 de 10, este libro me dio muchos ánimos, la verdad, en un momento en el que yo sí me encontraba como muy perdida, muy desanimada, porque yo siento que yo me considero una persona muy creativa, como en muchas cosas, o sea, no siento que sea como excelente en algo, pero sí soy muy creativa y a veces como que me frustro mucho porque siento que no voy a dar el ancho en nada y pues me frustro y no llevo a cabo mis ideas, pero este libro como que me ayudó a ver qué ciertas acciones puedo tomar yo que estén bajo mi control para yo misma crearme un espacio propio, para poder tener esa libertad de sentirme más creativa, de hacer cosas. Es todo un proceso cansado y que requiere mucha paciencia a ti misma, pero lo recomiendo. Entonces, si ya leíste Una habitación propia, por favor te lo ruego que me digas en comentarios qué te pareció. Continuemos. Me gustaría también recalcar que todos, o sea, ve, todas las notitas que le metí ahí, a este también le puse varios y a este. No sé, me gusta enseñarte eso. No sé por qué. Me gusta lo de las notitas. Pero bueno. Y por último tenemos aquí La vegetariana de Han Kang. Esta novela ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2024. Ubícate. Y al parecer es la novela más conocida de esta autora. Y bueno, es hora de mi mención insufrible de que estudio coreano y he estado estudiando coreano por un buen tiempo. Y sí, consumo mucho contenido coreano. Y desde que retomé la lectura, como que sí he querido leer más autoras coreanas. Y la verdad, cuando me crucé con este libro, o sea, que me enteré que una autora coreana había ganado el premio, la verdad sí me llamó mucho la atención leer el libro. Y de esta novela realmente solo sabía que era como una crítica al capitalismo y ya con eso yo dije, lo voy a leer. Pero desde el primer capítulo me dio una arrastrada, pero arrastrada. Yo detesté esta lectura, realmente. Y así de bien está escrita, en mi opinión. Yo realmente no te quiero revelar mucho de este libro, ¿verdad? Sobre la historia, en realidad. Pero esta historia es sobre una mujer que comienza a tener como unos sueños extraños y de repente un día se vuelve vegetariana. Y hasta ahí, creo que esa es toda la información que te daría, porque la verdad todo lo demás vale la pena que lo descubras por ti misma, si es que te interesa leer el libro. Pero mira, hermana, este libro, creo yo, que expone mucho de la crueldad humana. Y aunque es desde la perspectiva de la sociedad coreana, es muy relevante para cualquier cultura en el mundo. Y voy a decirlo, mucho más para la cultura mexicana. Ya lo dije, lo dije. La verdad, mis ideas de este libro están por todas partes porque realmente es una historia que acapara muchos temas. Entonces, ahí discúlpame. Discúlpame si todo suena un poquito revuelto. Pero este libro se sintió como una prisión en distintos niveles. O sea, es la historia de una mujer, principalmente es la historia de una mujer que rechaza la crueldad humana y decide dejar de comer carne. Pero esta mujer está casada y vive en una sociedad dominantemente patriarcal. Algo muy peculiar de este libro es que está narrado por personajes terciarios, quizá podría decirse, o sea, no está narrado por la protagonista. Y estos personajes son su esposo, su cuñado y su hermana. La autora sí pone como fragmentos de
como de narración de la protagonista, pero quizá no es suficiente como para que tú puedas tener un contexto más grande del por qué toma las decisiones que toma. Y creo que esto ha sido algo que ha frustrado a varios lectores, porque este libro es muy crudo, ¿ok? Y al final puede que no llegues como a comprender completamente por qué la protagonista hizo lo que hizo y por qué pasó todo esto que pasó. Y también he visto por ahí opiniones que dicen que este libro romantiza como trastornos alimenticios o que los comportamientos de los personajes masculinos están como exagerados. En mi opinión, yo no creo que este libro romantice ningún trastorno alimenticio. Si acaso todo lo que experimenta la protagonista por su decisión de dejar de comer carne es terrible. Ella definitivamente paga un precio muy alto por mantenerse fiel a esa decisión. Pero la falta de empatía y la violencia a la que se enfrenta la protagonista, yo diría que tristemente es bastante común. Y más en o sea, más que nada en este tipo de sociedades patriarcales y como conservadoras. Este libro, la verdad, me mandó en una espiral de leer como artículos sobre el capitalismo y el patriarcado y cómo se relacionan de cierta manera. Y la verdad sí vi distintos textos de diferentes posturas que hablaban sobre la conexión entre estos dos. Me encontré con un ensayo bastante interesante que tenía un enfoque como, ¿cómo se dice?, marxista, pero venía un párrafo que se relaciona bastante con la lectura, que es: la violencia contra las mujeres, ya sea individual o colectiva, es una expresión de la percepción de su falta de derecho a la autonomía. Esta visión se ve exacerbada por los mensajes de los medios de comunicación, con la continua hipersexualización del arquetipo femenino, que tiene como resultado la reducción de la autonomía femenina a la provocación sexual, en el mejor de los casos. Este ensayo lo voy a dejar en la caja de descripción por si te interesa leerlo, aunque está en inglés. Pero sí, creo que este párrafo envuelve muy bien como el tipo de violencia a la que la protagonista se enfrenta por esta decisión que toma. Y este tipo de como de crueldad siento que está muy normalizada, pero tendemos a ser como sociedades muy individualistas. Por eso creo que Han Kang, la autora, hizo un muy buen trabajo exponiendo todas estas problemáticas bajo un reflector. O sea, la manera en la que te incomoda como lector, porque no sé, pero ver un egoísmo ajeno siempre es escandalizante. Y el hecho de no tener una perspectiva como toda una parte desde la perspectiva de la protagonista es muy, muy ingenioso, porque tú como lector no terminas de preocuparte por ella y de tratar de entenderla, porque a medida que avanza la historia, se vuelve más impredecible, yo siento, y a ti te convierte como en otro de estos personajes secundarios que no saben por qué está pasando todo esto o que no hayan cómo comprenderla. Obviamente no de la misma forma quiero pensar, porque si eres empático, quizá te suceda lo que me pasó a mí, que yo sentí mucha impotencia, como el saber que ella necesitaba ayuda y atención, cariño quizá, pero las personas que estaban ahí para ayudarla eran sumamente egoístas. La parte en la que narra a su esposo, ay, no sé, o sea, creo que se relaciona un poco como con la lectura anterior que te decía que las mujeres tenemos roles que cumplir. O sea, si eres esposa, debes cuidar a tu marido. Si tienes hijos, debes cuidar a tu marido y a tus hijos. Y en la actualidad debes hacer todo esto y aparte tener un ingreso extra, ¿no? Como mujer se esperan ciertas conductas de ti, como el ser correcta, el ser delicada, el nunca estar triste, nunca enojarte, porque si te enojas, espérate, ¿qué pasa si algún día tú te desvías de estos roles? Y esto me lleva a otro fragmento del ensayo que habla un poco sobre la casa de brujas. Las torturas y ejecuciones de mujeres acusadas de brujería servían de fuerte elemento disuasorio para que las mujeres no mostraran ningún tipo de irregularidad social. En este sentido, la brujería era sinónimo de desviación social. El acto específico de nombrar y avergonzar a las llamadas brujas fue importante para imponer la conformidad entre las mujeres y allanar el camino para el confinamiento de las mujeres al trabajo doméstico no remunerado durante generaciones. Como dije antes, creo que este libro abarca un montón de cosas. Creo que habla también sobre la crueldad
humana, sobre quizá trastornos mentales y también de qué manera se lidia con una persona que está teniendo ya un trastorno mental, que creo que sí es muy relevante como esta idea que cuestiona el consumo de la carne, de lo egoístas que somos como seres humanos. O sea, cuando alguien pasa por algo difícil o algo que no comprendemos y de querer cambiar también a la gente o de querer imponerlas a algo. Son como muchas cosas en una sola olla y que lo exponen de una manera muy poética también y cruda y que realmente funciona. Creo que este libro funciona bastante, y por eso muchos lectores se sienten incomodados porque es como exponerte así a algo que sucede todos los días o que quizás ha sucedido en tu familia y es incómodo. Debes de mantener una mentalidad muy abierta para realmente quizá preguntarte por qué te incomoda o qué sentimientos como negativos te está causando. Pero sí, lo recomiendo bastante porque el mundo en el que vivimos es muy cruel, puede llegar a ser muy cruel y también como mujer existir en este mundo puede llegar a ser exhaustivo. Nada más que sí, asegúrate de leer advertencias o de estar en un momento emocionalmente estable, quizá para leerlo, pero definitivamente lo recomiendo 10 de 10. En fin, mana, sucedieron muchos accidentes al grabar este video, pero yo persevero. Ok, ya está llorando la Hachi, ya se está poniendo insoportable, así que esa es mi señal para despedirme. La verdad me interesa mucho saber si has leído alguno de estos libros, qué es lo que piensas, entonces escríbeme por ahí en los comentarios y no olvides suscribirte, a dar me gusta y demás. Pero muchas gracias por ver, hermana. Muchas gracias por quedarte hasta este punto. Si es que lo hiciste, te quiero mucho. Bye.